Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta noche hermosa que el Señor nos ha permitido vivir y darle gracias. Un poquito tarde porque no he estado haciendo ajustes. Estamos improvisando porque estamos en planes de mudanza, pero no queremos dejar de darle este programa que ha nacido para bendecir a mucha gente, así como para mí en grande bendición. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a nombre de nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, de su hermano Jaime Román. El Señor, en esta hora nos disponemos a hablar una palabra de parte de nuestro Dios. Le invito a que si usted tiene una Biblia cerca, la tenga a la mano para que vaya siguiendo los textos que vamos a estar citando, la información que vamos a estar comentando, y usted va a aprender una verdad gloriosa que el Señor quiere que usted entienda y que nosotros todos aprendamos para que sepamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas y para el ser humano en general. Todos aquellos que hemos encontrado la gracia de pertenecer al Evangelio de Cristo el Señor, tenemos la gran bendición de poder disfrutar de esa bendición, y le estamos ofreciendo a aquellas personas que no lo han conocido que también pueden ser beneficiados con esta bendición gloriosa que el Señor nos ofrece en su palabra. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que Él nos ayude y nos bendiga en esta hora. Ore con nosotros. Amado Dios y Padre bueno, yo te doy gracias, Padre, porque tú me permites una vez más estar con mis hermanos en este programa, Señor, para hablar de tu palabra. Te suplico que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, de una manera muy especial, te glorifiques y todos nosotros podamos ser bendecidos y beneficiados con la enseñanza de tu palabra. Para la gloria de tu nombre te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche hablamos bajo el tema Dios, su misericordia y el ser humano. Gloria al nombre de Cristo el Señor. Le damos un cordial saludo a todos los pastores, a los evangelistas, a todos los predicadores, a todos los hermanos en general de la Iglesia de Cristo el Señor, y a todos los amigos y hermanos que están conectados y los que se han de conectar en el futuro. Gloria al nombre de Jesús. Le invito a que si usted tiene una Biblia a la mano, vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Eso está antes de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Antes del libro de los Hebreos está el libro de Tito, libro pequeñito, tiene solamente 3 capítulos. La epístola de Tito dice en el capítulo 2 y verso 11: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así para Él como un solo pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en esta hora y permita al Señor que podamos tener una enseñanza y un aprendizaje de esta de una manera muy bonita. Hablamos bajo el tema, repito, Dios, su misericordia y el ser humano. Nosotros sabemos que la misericordia de Dios es extensa. Aún personas que no conocen a Dios conocen el término misericordia, y cuando se refiere a Dios, de hecho, casi siempre se es referente a Dios que se menciona esta palabra para ellos. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, pues entendemos que es el amor inmensurable que Dios tiene para el ser humano, aun cuando nosotros somos un poquito traviesos y hacemos a veces cosas que a Él no le agradan. Y dije nosotros, todos los seres humanos, aún los creyentes, de vez en cuando nos equivocamos y ofendemos a nuestro Dios. Por eso que tenemos que ir delante de Él todos los días, pidiendo perdón, pidiéndole misericordia, por cierto, y Él es tan bueno que nos da ese perdón, nos da esa misericordia, y de eso se trata el Evangelio, de reconocer nuestras culpas, reconocer nuestros delitos,
nuestros pecados y reconocer que el Dios del cielo está listo y anhela perdonar a todo ser humano que viene hacia Él en busca de perdón y de esa misericordia que en esta noche hablamos. Es decir, que vamos a hablar de la misericordia de Dios para nosotros los humanos. La palabra misericordia es una palabra compuesta, se compone de dos palabras, de miseria y de ponerse de acuerdo. Son dos términos completamente diferentes uno del otro, pero en la gramática, la persona que estaba confeccionando el idioma, dirigido por Dios, lógicamente, cogieron los dos términos, miseria, y el otro término que es pobreza, miseria, necesidad, calamidad, todo eso que sufre una persona, y combina con la palabra piedad y misericordia. Se convierte en la palabra misericordia. Misericordia significa ponerse de acuerdo. Efectivamente y únicamente el significado de misericordia es ponerse de acuerdo. ¿Con quién? Bueno, la palabra significa ponerse de acuerdo, no dice con quién. Estar de acuerdo y ya. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando, el tema que nos atañe esta noche es cuando Dios se pone de acuerdo con el ser humano. Pero no basta con ponerse de acuerdo. Usted puede tener misericordia de un mendigo. Nosotros todos los seres humanos tenemos la oportunidad día a día de tener misericordia de alguien. Vemos una persona en una necesidad, nos da tristeza, nos causa preocupación por su condición y queremos socorrerlo. Le tendemos la mano, le damos la ayuda que necesita. Si es alimento, si es vestido, si es una medicina, ¿verdad? Si es dinero para alguna necesidad, pues nosotros suplimos esa necesidad. Eso es misericordia. Entonces, una vez yo me pongo de acuerdo con alguien que tiene una necesidad de hambre, por ejemplo, y los hay por muchas cantidades, donde quiera lo encontramos, que nos piden comida, y nosotros vamos por las calles, ¿verdad? Vemos de ambulantes que nos piden comida, pues nos ponemos, nos da misericordia de ellos, tenemos piedad y le compramos alimento y le damos. Hay personas que los invitan a la casa y le dan en sus hogares. Eso es tener misericordia. ¿Qué significa? Se puso de acuerdo con esa persona que tiene una necesidad y se puso al lugar de él y dijo, verdaderamente la necesidad de él es mi necesidad, y si fuera yo me gustaría que me socorra, que alguien me dé la mano. Es decir, ahí está poniéndose de acuerdo con esa persona y siente el deseo de ayudarle. De esa misma manera, Dios, en la persona de Jesucristo, estuvo en este mundo y experimentó lo que es tener un cuerpo de carne sujeto a las debilidades que nosotros los humanos tenemos, que fue afectado por el clima, fue afectado por la maldad de los hombres, fue afectado por las burlas y por las difamaciones. Es decir, que Jesús, en la carne que experimentó mientras desarrollaba su ministerio en el mundo, Él supo lo que es tener misericordia porque se puso a nuestro nivel. Y entonces de eso es que se trata la palabra misericordia, ponerse de acuerdo con alguien, ponerse de acuerdo en una necesidad, en una situación para ayudarlo, para sacarlo del aprieto y ponerlo con los pies sobre terreno firme. Todo ser humano tenemos un serio problema en común, tenemos muchos, pero el más común, de hecho, el único problema que tienen todos los seres humanos, de la misma forma. Hay muchos problemas que se parecen, pero unos varían en otros, aunque sea en algo poco, pero todos varían. Pero hay uno que no varía en nada en lo absoluto, y usted sabe cuál es ese problema, que todos nos tenemos que morir. Puede variar en la forma en que muera. Unos mueren de accidente, unos mueren de enfermedad, otros los matan, otros se matan ellos mismos, pero murió. La cosa es, no estamos hablando de cómo va a morir, estamos hablando de que tiene que morir. Entonces, ese problema lo tienen todos los seres humanos, lo tenemos. Y tener el problema es una cosa, pero buscar la solución al problema es otra. Nosotros como seres humanos tenemos muchos problemas, dije. Y nos pasamos día a día buscando, de hecho de eso se trata nuestra vida, luchar día a día para solucionar todos los problemas que llegan a nuestra vida. Y inclusive ayudar a otros a resolver los suyos.
Pero hablando de los propios, de los nuestros, del mío, problema común entre todos los seres humanos, que nos tenemos que morir un día. Y entre tantos, ese problema mayor se hace mayor cuando después que sabemos y entendemos esa realidad de que nos tenemos que morir, por la palabra del Señor entendemos que estamos destituidos de la gloria de Dios, según dice la epístola a los Romanos, capítulo 3 y verso 23. Es decir, que tenemos un problema que no tenemos que morir, pero estamos fuera de la comunión con nuestro Dios. Es un problema sumamente serio, porque si nosotros morimos sin arreglar cuentas con nuestro Dios, vamos a pasar un mal rato. Pero Dios no quiere que eso suceda. Dios nos dio una oportunidad de que nosotros arreglemos ese problema. El que nos vamos a morir no podemos evitarlo. Nos tenemos que morir algún día. Pero sí podemos arreglar lo que va a suceder después de esa muerte. Déjeme decirle que todo ser humano, una vez nace y viene a vivir a este mundo, su alma, su espíritu es eterno. Ese no muere nunca, que muere el cuerpo, nuestro cuerpo físico. El alma lo que hace es que pasa de un lugar a otro. Antes vivía en esta tierra, después va a vivir en el más allá. ¿Dónde va a vivir? Bueno, de eso vamos a hablar. Dios en su misericordia siempre ha estado deseando y anhelando que la gente le busque, que busque su perdón, su misericordia, que venga a Él en arrepentimiento y que le pida que lo ayude a solucionar ese problema de que estamos destituidos de su gloria. Dios quiere siempre, anhela eso. Por eso, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en el verso 16, dice que Dios amó tanto la humanidad que proveyó a su Hijo, lo envió al mundo para que muera a favor del ser humano. Y todo aquel que crea en Él y se mantenga creyendo en fe, Dios va a tener misericordia de él y lo va a restituir a su gloria, y cuando parta de este mundo va a tener un encuentro feliz con Cristo, con sus ángeles y con el Padre Celestial. Eso es lo que llamamos el reino eterno con Cristo el Señor. Y de eso que estamos hablando, eso es lo que queremos que usted entienda y se prepare en estos días que nos quedan de vida, para que cuando ese momento nos llegue, nos toca la puerta a la muerte, podamos dar un paso al otro lado, al más allá, en victoria gloriosa en Cristo Jesús nuestro Dios. Pero lamentablemente, aunque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, también en el verso 19 dice: la gente prefirieron la condenación, prefirieron ser desobedientes a Dios y no aceptaron ese don, ese regalo, esa bendición que Dios le envió a través de Cristo. Y dice: esta es la condenación, este es el delito que cometen muchos seres humanos, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y algunas mujeres también, muchas mujeres, muchos hombres, la gente en general amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. En otras palabras, su pecado era mucho. Eso es lo que dice ahí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras, está hablando de los que rechazan a Cristo, de los que rechazan su palabra, su evangelio y su enseñanza, y de los que aceptamos ese don glorioso que el Señor nos da para que vivamos en su reino. Hay una muy marcada diferencia, aunque la gente no lo quiera ver así, pero hay una muy marcada diferencia entre la gente que no ha conocido a Dios y aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Él, los que hemos sido transformados por el poder y la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. En Malaquías, en el capítulo 3 y verso 15, allá hay una escritura que yo quiero que usted la escuche en este momento. Si usted tiene una Biblia, búsquela. Usted tiene una Biblia y
Es posible que usted me diga, no, yo tengo una Biblia católica porque yo soy católico. Pues gloria a Dios, más pronto búsquela, más pronto. Con más razón la debe de buscar. Para que usted vea qué hermosa escritura el Señor tiene ahí para usted, para enseñarle a usted. Usted que es católico, aprenda esta palabra para que se beneficie de esa misericordia que le estoy diciendo que Dios tiene para nosotros los seres humanos. Y en el capítulo 3 y verso 16 de Malaquías, empezamos en el verso 13. Allí en Malaquías hay un pasaje bíblico donde presenta el concepto que tiene o tenían la gente en aquel tiempo acerca de Dios, de su misericordia y de su propósito para con el ser humano, que es de lo que hablamos en esta noche. Y es el mismo concepto que tiene la gente hoy en día. Quizás ha variado en algo, pero en esencia es lo mismo. La misma opinión. La gente piensa que no vale la pena servir a Cristo. A nosotros nos dicen que perdemos nuestro tiempo sirviéndole al Señor. A mí me han dicho, claro, tú hablas del Evangelio porque como tú eres mayor de edad, como tú eres un viejo, eso es lo que me dicen algunos, que tenemos mucha confianza, ¿verdad? Dicen, como tú eres un viejo, tú no tienes nada que disfrutar en la vida, ya tú disfrutaste, pues entonces tú puedes decir eso, pero yo soy joven y yo no sé qué. ¿Usted sabe lo que yo le contesto? Te equivocaste, porque cuando yo conocí a Cristo yo tenía 19 años. Y empezando en la flor de mi juventud, yo conocí al Cristo de la gloria. Y en esa iglesia, el Dios de la gloria me dio una novia, me dio un trabajo, me dio gente que son unas amistades que me ayudaron, no me cachetearon el dinero, ¿ok? Me ayudaron en todo. Y oraron por mí, me aconsejaron. Y yo recapacité, yo maduré espiritualmente y maduré moralmente. Y ya hacen 49 largos años que conozco al Cristo de la gloria. Por lo tanto, no es que porque yo estoy mayor de edad digo esto. Toda mi vida, mi juventud, yo la he pasado en la iglesia sirviéndole al Señor. Por lo tanto, y estoy casado con la misma señora, ¿saben? Nos casamos a los 21 años de edad y ya llevamos 48 años casados para la gloria de nuestro Dios. Es decir, que no es cuestión de que seamos viejos, que seamos jóvenes, es cuestión de que tenemos que tener un encuentro con nuestro Dios y una experiencia con Él y de estar decididos a servirle y a buscar su rostro. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y en los tiempos de Malaquías, las personas pensaban de esta manera y Dios los está acusando, le está reclamando esa conducta. Y en este tiempo Dios hace el mismo reclamo a las personas que no le han conocido. Y déjeme decirle, algunos que le han conocido casi piensan igual. A veces que hablan palabras que ofenden al Señor, porque van prácticamente en este mismo hilo de pensamiento. En esencia están diciendo que no vale la pena servir al Señor, que es una pérdida de tiempo. Dice Dios, las palabras de ustedes contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios le contesta, ustedes dijeron, por demás está servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que guardemos su palabra, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos ahora, bien, mejor, dicen ellos, ¿verdad? Dicen, equivocadamente, pero dicen así. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ustedes dicen, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen iniquidad, no solamente son más prosperados que nosotros, sino que hacen lo que quieren, y Dios no hace nada, escaparon. Véalo, capítulo 3, verso 15 de Malaquías. Pero en el verso 16 cambia el panorama, porque aquí entonces ya Dios está hablando de aquellos que le conocemos y de aquellos que tenemos en grande y en alto y en grande importancia el servirle y en vivir para Él. Primero hablaron los que dijeron que no valía la pena servir al Señor. Pero ahora mire lo que dice Dios de los cristianos o de los creyentes. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, es decir, los que le servían al Señor, los que le habían conocido, los que amaban al Dios de la gloria. Se pusieron de acuerdo con su compañero y dijeron, y Dios los escuchó y escribió en un libro de las memorias estos comentarios delante de Él, para que los que temen a Jehová
y para los que piensan en su nombre quede registrado lo que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? Serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es decir, Dios le está diciendo a ustedes, a los incrédulos, están diciendo que no vale la pena servir al Señor, porque la gente hace lo que le da la gana y salen bien, pero hay un grupo que dice que se guardaron para el Señor, y el Señor dice que está escritas sus acciones en un libro para el día en que venga el juicio, donde entonces el Señor dice que esos que se guardaron para Él y vivieron para Él, para adorarle y servirle, los que alcanzaron esa misericordia que estamos hablando en esta noche, dice que son para el Dios del cielo un gran tesoro, su especial tesoro. Y un tesoro especial quiere decir que cuando el rey tenía muchos tesoros, tenía un tesoro que era más importante que los demás tesoros. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no es cualquier cosa. Quiere decir que entre todas las cosas que Dios tiene en gloria, la iglesia de Cristo es un especial tesoro. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros estamos enseñando, porque es una palabra irrefutable que nadie puede decir lo contrario, porque acabo de leerlo. Entonces, qué bueno, qué interesante lo que dice Dios acerca de los creyentes. Es una esperanza, es una palabra que nos da, como se dice, un ímpetu, nos impulsa a pasar a veces los estragos y las tribulaciones de esta vida, propias de esta vida, de este mundo, porque sabemos que viene un día cuando vamos a experimentar esa bendición que Dios tiene para cada creyente cuando estemos con Él en su reino eterno. Gloria al nombre de Jesús. En el capítulo de Mateo, en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, allá hay una enseñanza que muchas personas no les gusta que la digamos, no les gusta que la mencionemos, y de hecho muchos predicadores tampoco se atreven a mencionarla, no les gusta mencionarla, pero nosotros tenemos que mencionarla porque es parte del Evangelio de Cristo el Señor, y si le escondemos la verdad a las personas y las personas tropiezan porque no vieron el peligro, nosotros somos los culpables. Pero yo tengo la obligación de en esta noche decirle que la misericordia de Dios es tan amplia que puede alcanzarlo a usted, no importa la clase de persona que usted sea, no importa la clase de delito que usted haya cometido. Dios no mide delitos, no mide cantidades de delitos. Dios lo que mide es un corazón arrepentido a sus pies para darle vida, para darle perdón, para extender a Él su misericordia, lo que estamos hablando en esta noche. En ese capítulo 25 de Mateo, en el verso 24, verso 34, dice que el reino de los cielos será como de esta forma. El rey dirá a los de su derecha, allí en el juicio, donde estemos delante de Él, donde el Señor nos esté juzgando, donde el Señor esté repartiendo los galardones a los salvados, allí donde el Señor esté sacando los buenos a un lado y los menos buenos a otro lado, cuando está haciendo la segregación de unos y otros, de los que le sirvieron, de aquellos que Malaquías dice, los que sirvieron al Señor, que van a ser su especial tesoro, de eso que estamos hablando aquí ahora. Mire cómo Dios va a tratar ese especial tesoro, y le va a decir, el rey le dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, yo tuve sed y ustedes me dieron agua, y me dieron agua de beber cuando tenía sed. Yo fui forastero y ustedes me recogieron en sus casas. Yo estuve desnudo y ustedes me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá,
de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquí hay un detalle muy importante. Detalle muy importante que yo quiero que usted lo note. Mire lo que el Señor dice aquí. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Usted se da cuenta que está diciendo mis hermanos, está hablando en general. Para el Señor, visitar a un enfermo o a alguna persona en alguna de estas calamidades que he mencionado, de esa es la palabra misericordia, que nos ponemos de acuerdo con él o con ella y queremos solucionar su problema, ayudarle en su calamidad. Estás generalizando, y cuando nosotros le hacemos un favor, le ayudamos en una necesidad a una persona, aun cuando sea una persona que no es creyente, óigalo bien, aun cuando sea una persona que sea una persona delictiva, una persona traviesa, perversa, no importa la conducta que tenga, nosotros estamos llamados a hacerle bien. Y el Señor dice que son sus hermanos. Y el Señor dice que el favor que le hicimos a esa persona, se lo hicimos a Él. Oiga eso. Eso lo está diciendo la palabra de Dios y yo no me lo estoy inventando. Léalo. Está en el capítulo 25 de Mateo, desde el verso 34 hasta el 39. Está clarito ahí. Y le digo algo, en la Biblia católica también dice lo mismo. Y las Biblias en inglés dicen lo mismo. Cualquier otra Biblia que usted busque dice lo mismo, a menos que no la hayan alterado, como algunas religiones que andan por ahí, que para sus enseñanzas falsas tergiversaron los textos bíblicos, los torcieron, los eliminaron, los añadieron y pues ahora pues justifican sus enseñanzas, pero ese no es el texto original. Es decir que no es que el Señor esté diciendo que son sus hermanos y van a ser salvos, eso no es lo que está diciendo. Está reconociendo que por creación somos hijos de Dios todos, y como hermanos que somos en este mundo, todos, dije, nosotros tenemos la obligación de ir y socorrer a las personas. Yo puedo hablar de esto, porque a través de mirar la vida en el Evangelio, he pertenecido a grupos que vamos a las cárceles, a los hospitales, a los lugares donde en los pueblos hay miseria, y hemos trabajado con esa gente, con esos departamentos de servicios sociales de las iglesias, donde nosotros nos dedicamos a tener misericordia de ellos, no para ser vistos de los hombres, sino para la gloria de nuestro Dios, para cumplir con esta palabra, para cumplir el Evangelio que el Señor nos dice que tenemos que cumplir. Es decir que Dios quiere darnos vida, Dios quiere que un día estemos allá con Él en gloria, pero también menciona la suerte que espera a los que ignoran y desprecian este ofrecimiento una vez se le ha hecho, una vez se le ha dicho lo que le espera a unos y lo que le esperan a otros, lo que le esperan a los que cumplieron la palabra de nuestro Dios y lo que le espera a los que no quisieron buscar al Dios del cielo. El Señor Jesucristo, enseñando en cierta ocasión aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el verso 28, dice: no se maravillen de esto, porque vendrá un día cuando todos los que están muertos en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección para condenación. Si usted lo busca en la Biblia católica, dice exactamente lo mismo. Nadie puede decir que porque no es de la religión tal, a él no le aplica. Se equivocan las personas que dicen eso. Y hay muchos líderes religiosos que por llevarnos la contraria, porque nosotros somos evangélicos, protestantes como nos dicen, por llevarnos la contraria, dicen que eso no es cierto lo que nosotros predicamos, pero están tirándose tierra en los ojos ellos mismos, porque la Biblia de ellos dice lo mismo que nosotros predicamos y enseñamos. Por eso es que este programa se llama Verdades Irrefutables, porque esto es una verdad que nadie la puede refutar. Y vuelvo y digo lo mismo, cualquiera que la refute no tiene razón. No tiene razón. Entonces, la realidad es
que si vivimos para el Dios de la gloria, agradándole en toda nuestra vida, en nuestra relación con Él, hay una excelente promesa de Dios, esa que creemos, esa que esperamos, la que dice en Tito, que leímos al principio, que dice que nosotros debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo, o sea, en nuestra vida, sobria, justa y piadosamente, teniendo misericordia de aquellos que tienen necesidad. Debemos de vivir una vida agradable a nuestro Dios, siguiendo los principios bíblicos en la mejor forma que podamos cumplir, porque nadie lo va a cumplir 100%, nadie lo puede hacer, pero eso que no alcanzamos a alcanzar, eso que no llegamos a alcanzar, la palabra dice que hay un Espíritu Santo que vino a nuestro socorro y nos va a dar su mano, nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y esta noche le enseñamos a través de la palabra de Dios que Dios tiene misericordia para el ser humano. Por eso dice Dios su misericordia y el hombre, o Dios su misericordia y el ser humano, porque la misericordia de Dios hacia el ser humano, no importa qué clase de ser humano sea, la conducta que haya vivido o esté viviendo, la misericordia de Dios está dispuesta, disponible y en la mejor disposición de que reciba salvación, perdón y que un día podamos abrazarnos en el reino eterno con Cristo, con sus ángeles, delante de la presencia de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos orando los unos por los otros y le invitamos a que el próximo domingo no se pierda el programa Hubo un Cambio con su hermano Jaime Román. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Seguimos en la victoria de Cristo el Señor. Aleluya. Dándole gloria a nuestro Dios porque Él es el merecedor de toda ella. Saludamos cariñosamente a todos los hermanos que han estado conectados y a aquellos que se van a conectar después que termine la transmisión. Gloria al Señor Jesús. Son muy bienvenidos y siempre muy agradecidos por su respaldo. Hermano Juan Zurrillo, Dios le bendiga, hermano Juan, Dios le bendiga mucho. Hermana Diana Cortés, Dios le bendiga. Doña Diana, saludos a Alfredo, a toda su familia. Natalia, nuestra hija, y Abigail, nuestra nieta. Denis Pérez, nuestro yerno, Dios te bendiga, Denis, está por ahí cerquita. El hermano Eliseo Núñez, Dios te bendiga, Eliseo, Dios te bendiga mucho. Hermana Aida, ellos son de, Eliseo y Aida son de mi iglesia. El hermano Pastor Ángel Ruiz, Dios le bendiga, hermano Pastor. El hermano Pastor Ángel Ruiz pastorea una iglesia que está radicada en el 899 de la Bank Street, en el pueblo de Waterbury, en Connecticut. Ellos tienen culto los martes a las 7 de la noche, tienen su estudio bíblico, y jueves y viernes tienen culto de adoración, de alabanza, de cánticos para el Señor y predicación de la palabra, y el viernes, el domingo a las 11 tienen su poderoso culto evangelístico. A las 11 de la mañana los domingos, 899 de la Bank Street, allí en el pueblo de Waterbury. El hermano Ángel Ruiz, su esposa Damaris Ramos, le esperan con los brazos abiertos, una congregación hermosa para que usted adore al Señor junto con ellos. Pastor hermano Pancho del Valle, Pancho, Dios te bendiga, bendiga hermana Dale, toda tu familia. Este hermano Pastor Pancho del Valle tiene un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche. Programa muy bueno, muy hermoso, donde somos edificados con la palabra del Señor y nuestro corazón y nuestra alma se deleita con la música que también contiene ese programa hermoso. JC Inflalandia, Dios te bendiga mucho, allá en Arecibo, Puerto Rico, mi hermano querido, Juan Cardona, gloria al Señor. El hermano Juan Cardona en Inflalandia transmite también el programa de su iglesia, domingos a las 4 de la tarde, culto evangelístico, hermoso, 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 se lo recomiendo. Búsquelo en Facebook, todos los domingos a las 4 de la tarde, bajo el nombre JC Inflalandia, y ahí va a encontrar la iglesia Juan 316 y una congregación hermosa que adora a nuestro Dios. Aleluya. También transmiten los miércoles, un culto de la calle precioso a las 6 de la tarde. Dios le bendiga mucho, hermano Juan Cardona, allá en Arecibo, Puerto Rico. Nuestra hermana Carmen Escobar de nuestra iglesia, Dios le bendiga, doña Carmen,
y el hermano Orlando Vélez, de aquí de Maryland, Connecticut. Dios bendiga a la hermana Yesenia, su esposa, y a todos los hermanos de su congregación. Dios bendiga a todos, cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Le damos gracias al Señor por esta bendición que nos ha permitido en esta noche. Perdónenos, hermanos, porque empezamos un poquito tarde, pero esperamos que ya en los subsiguientes pues podamos estar a tiempo para seguir dando la victoria, dando la batalla y seguir adorando a Dios desde esta plataforma del programa de Verdades Irrefutables del Evangelio, para la gloria de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Le damos gracias a Dios. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias porque me has permitido, Señor, trabajar y hacer lo propio, Señor, para la gloria de tu nombre, y he podido, Dios mío, dar este programa para ti, para tu gloria, para mis hermanos, Señor. Te ruego que tú te glorifiques en nuestras vidas y que cada día, Señor, podamos seguir adelante buscando tu rostro y que tu misericordia se siga manifestando para cada uno de nosotros cada día. Te ruego, Señor, que si alguno no te ha conocido, esta palabra sea de grande bendición para su vida y puedan tener un encuentro glorioso contigo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le deseamos felices sueños, un buen descanso y que la gracia del Señor nunca se aparte de ustedes. Aleluya.